justamente tomar... Hoy vamos a justamente a tomar un par de casos que en estos momentos se están estudiando en detalle, justamente para repasar varios de los puntos que hemos analizado en el componente teórico. Y en función de eso, le hemos acordado con Guillermo de utilizar este modelo generado por los lagos artificiales en el límite entre Canelones y Montevideo, lagos generados de la extracción de arena, porque bueno, presentan ciclos muy interesantes desde el punto de vista de periodos de estratificación y mezcla. Así que vamos a concentrarnos en un caso práctico, concreto, para analizar tanto gradientes en profundidad como cambios en el tiempo. Y en ese sentido, bueno, Guillermo coordina un proyecto que ya tiene muchos años de duración vinculado a la conservación y restauración de estos lagos, y Virginia Fleitas está realizando su maestría precisamente en estos sistemas. Así que vamos a arrancar. La idea es compartir con ustedes información y discutir los patrones que se observan y sobre todo tratar de entender las causas que están detrás de esos patrones. Adelante, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Néstor. Gente, yo empezaría por preguntarles o por pedirles que planteen las dudas o las consultas que les parezcan pertinentes con respecto a las cosas que estuvimos hablando en el teórico y las cosas que han estado leyendo ustedes, para intentar tomarlas como punto de arranque para la conversación de hoy. Si es que las hay. Francisco, vos hacías un planteo al comienzo, pero habían pocos. Yo te invito, si vos podés repetirlo, así ya quedan en la conversación de todos, digamos, en el intercambio. No, en verdad me surgía la duda leyendo la guía, leyéndolo por arriba la guía, del sistema, entendiendo de que el sistema, entiendo las partes como que siempre se va a mezclar, pero no entendía, o no entendí, bueno, me entreveré. Hoy me salió mucho más, ahora que me lo pidieron, tengo presión. Pero básicamente no entendiendo como que si estaba bueno para el sistema que se mezcle o no. En el momento entendí que un sistema naturalmente se mezcla y eso era sano dentro del sistema, y después leyendo la guía entendía de que en la mezcla perdemos mucho oxígeno, podemos perder mucho oxígeno en la capa superior y eso generar más mortandad, entonces ahí entendía como que no estaba bueno para el sistema esa mezcla. Entonces nada, me generaba como esa duda de qué es lo bueno y qué es lo para el sistema, más que nada. No sé si fue claro, pero más o menos ahí a lo último la rompí. Bien. Hay un aspecto que es fundamental en el estudio, o en el funcionamiento en realidad de los lagos, que determina qué lagos se mezclan y qué lagos no llegan a mezclarse, o tienen regímenes diferentes de mezcla vertical. ¿Se les ocurre qué aspecto es particularmente relevante en ese sentido? Disculpe, ¿podría repetir la pregunta, si no molestia? Sí, no estoy particularmente claro hoy. Julián, no, hay un aspecto morfométrico particularmente relevante de los lagos que determina su régimen de mezcla, o es un aspecto fundamental para determinar su régimen de mezcla. Hay sistemas que están siempre mezclados, hay sistemas que no se mezclan nunca. ¿Y de qué depende? Bueno, en este caso probablemente esté hablando de la profundidad. Si estamos hablando de un lago somero, un lago profundo, en lagos donde la profundidad es muy poca, o sea, son lagos someros, digamos, no hay una gran diferenciación entre el estrato más profundo y el estrato superior, digamos, y esa mezcla se da con muchísima facilidad, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el caso que decía Francisco, esa guía hace referencias a sistemas que son profundos, y por lo tanto, durante el verano en estas latitudes, suelen estar fuertemente estratificados. ¿Tá? Entonces, el evento de mezcla post-verano, post-estival, involucra un cambio muy abrupto en la estructura y en el funcionamiento del ecosistema. Si nosotros estuviéramos estudiando ese tipo de procesos en sistemas poco profundos, ese tipo de cambios
después del verano no serían tan abruptos. ¿Por qué? Porque seguramente los sistemas no sean monomícticos, sino que sean polimícticos y estén permanentemente mezclados o frecuentemente mezclados. ¿Ah? Entonces, si bien depende del clima, depende de la superficie, depende de la orientación del viento, la profundidad es fundamental, ¿no? Para determinada latitud, para determinada ubicación geográfica y altitud, el tema de la profundidad es fundamental. Nosotros, bueno, Néstor ya les estuvo comentando que nuestros sistemas tienden a calentarse en verano, los sistemas profundos a estratificarse. Disculpa. Y que ese tipo de fenómenos térmicos en la estructura vertical del lago involucra un cambio en otras variables físico-químicas y biológicas del sistema. Entonces, yo voy a compartir pantalla y les voy a mostrar algunos datos. A ver, primero les voy a presentar de qué sistemas estamos hablando. Quizás hayan algunos de ustedes que no los conozcan. ¿Ven ahí el Google Earth? Sí. Sí. Bueno, hay un sector del sur de Canelones, contra la frontera, contra Montevideo, que ha tenido un desarrollo urbano muy intenso en las últimas décadas. Y esa zona pretérитamente era la cantera de arena de Montevideo, ¿no? La ciudad se construyó sacando arena de este sector del territorio. El gran empuje inmobiliario se construyó con arena de estos sitios, fundamentalmente. Y eso ha hecho que un montón de lo que hoy son lagos, que antes eran canteras, queden insertas en la trama urbana. Fíjense, este sector, que es el sector de, hoy en día se le llama Parque Miramar, pero vendría a ser el municipio de Paso Carrasco desde el punto de vista de su organización territorial, tiene un conjunto bastante amplio de lagos. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, este lago de acá es el lago Tontón, es uno de los lagos que ha tenido, que ha sido estudiado profundamente, en primer lugar, en este sector del territorio, desde los años 80 o 90, si no me equivoco. Pero bueno, son sistemas que a medida que pasó el tiempo, fueron aumentando su carga de nutrientes y, por lo tanto, eutrofizándose y cambiando su condición ambiental. Nosotros vamos a hablar, nosotros acá estamos hablando de los lagos de Paso Carrasco, luego hay uno que es propio del Parque Roosevelt, que es este que se ve aquí, y después tenemos varios lagos en Ciudad de la Costa. Este es el más grande, tiene unas 70 hectáreas, 75 hectáreas. Nosotros le llamamos Botavara en los estudios, aquí los nombres no son oficiales, no hay una nomenclatura de estos lagos, es muy difícil saber de qué lago se está hablando cuando se reportan datos de alguno de ellos. Y bueno, y en los últimos años se han construido algunos lagos con objetivos específicos, particularmente para tratar de disminuir los problemas de inundaciones que hay en este sector de territorio. Imagínense un territorio muy plano, sin pendientes, y con la napa freática, con las aguas subterráneas muy superficiales. Entonces cualquier lluvia era suficiente para inundar la ciudad. ¿Ah? Entonces algunos lagos se han ido construyendo, les voy a mostrar algunos acá. Por ejemplo, en el medio de estas dos manzanas hay un lago muy finito y muy largo, que está partido por una calle. Y bueno, el tema es que el problema ambiental, que es denominador común de todos estos sistemas, es la eutrofización. ¿Por qué? Porque son pozos en la arena, es agua subterránea expuesta, que está cargada de los nutrientes de cientos o miles de pozos negros que están pinchados y han estado pinchados durante décadas. Y estos sistemas han funcionado como sumideros, recibiendo y reteniendo la mayor parte de los nutrientes que circulan y le llegan a través de esa napa freática. ¿Ah? Bueno, nosotros estamos monitoreando desde hace muchos años estos lagos, pero estamos siguiendo en detalle últimamente tres, que son el lago este de aquí, que es el lago Jardín de Lagomar. Para que ustedes se ubiquen, esto es el shopping de la costa, y este lago es el lago Jardín de Lagomar, es un lago público, que no está dominado por plantas acuáticas, sino que está
dominado por fitoplancton. Luego hay otro lago pequeñito aquí en Shangri-La, que tienen, cualquiera de estos dos lagos tienen un fuerte involucramiento de la comunidad de la zona, y estamos trabajando monitoreo participativo con los vecinos, entre otras cosas. Y desde el año pasado instalamos en estos dos lagos unas boyas de monitoreo automatizadas. Si ustedes se fijan ahí en la foto satelital, se llegan a ver. Ahora se las voy a mostrar en fotos más cerca. Este puntito blanco acá es Sí, se ve. ¿se ve ahí? Y en el jardín, este es el de Shangri-La, en el jardín, tiene que verse también. Son tanques de 300 litros dado vuelta, con unos paneles solares y cierto, acá se llega a ver un puntito. Opa, no voy muy bajo, no lo vamos a ver. Este puntito blanco acá es la boya. Esperen que voy a recuperar. Y después hay un lago de Paso Carrasco que también tiene una boya de este estilo. Tengo que alejarme. Que es en el que está centrando su tesis Virginia. Y aquí estamos hablando de eutrofización por fósforo, nitrógeno o varios nutrientes en general. ¿Vos qué opinás, Virginia? La mandé al frente. Aparentemente está siempre limitado por fósforo el sistema y claro, entonces, o sea, tiene exceso de todo, claramente, tiene altos niveles de nitrógeno también, pero parece que el limitante, el nutriente limitante sería el fósforo, aparentemente. Gracias. Y el tema es que el primero que se consume en su totalidad es el fósforo, y cuando eso pasa, uno cabría esperar que los demás sobren, pero hay uno que está limitando. Es como la tabla más baja de un barril que está estableciendo el nivel hasta que puede llegar el agua. Hasta ahí se puede desarrollar biomasa. Después puede haber de todo suficiente, excedente en realidad, pero hay uno que va a faltar y va a limitar. Imagínense que el fósforo estructuralmente es fundamental para un ser vivo, porque es parte de su propio ácido nucleico, de los genes. Es una célula que se va a dividir, necesita tanto fósforo como la forma parte para generar una copia idéntica. Entonces, no es que se necesite mucho fósforo, el tema es que en general se necesita en una proporción mayor con respecto a los otros elementos que están presentes en el ecosistema, y por lo tanto es el primero que se consume. Pero entonces no estamos hablando de que hay altos niveles de concentración de fósforo. No es eso, no es esto lo que estamos hablando, ¿no? El tema es que siempre el fósforo limita. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la productividad del ecosistema? A medida que sube el nivel de fósforo, como los otros hay en exceso, la productividad del ecosistema aumenta. Entonces el proceso de eutrofización va siendo dirigido por el aumento de la concentración de fósforo. No importa qué pasa con los otros porque hay sobrantes. Entonces, aumenta el nivel de fósforo, aumenta la productividad ecosistémica, y ese proceso por sí solo uno lo denomina eutrofización. Néstor, vos ibas a decir algo. Sí, efectivamente estos sistemas tienen niveles altos de fósforo y de nitrógeno. Y también tienen una biomasa muy alta de fitoplancton, tanto de componentes de microalgas como de cianobacterias. A pesar de que es alto, pueden estar limitando una producción aún mayor, ¿tá? Es decir, si tú tuvieras la capacidad de agregarle más fósforo, tendrías biomasa más alta. Pero eso no significa de que el nivel de base que tenés en este momento es de por sí alto, ¿no? Otro elemento que es importante, que tiene que ver con qué nutriente te está limitando en cada momento, en eso nos resulta útil justamente prestarle atención a la relación entre el fósforo y el nitrógeno, ¿tá? La relación, qué cantidad hay uno con respecto al otro, te da una idea si en un momento está limitando más el fósforo o más el nitrógeno. Y por último, y esto es muy importante, recuerden que en el caso de que haya una limitación por fósforo, no hay mayores mecanismos
de adaptación más allá de lo que está involucrado en una mayor eficiencia en la captura de fósforo, etc. Pero cuando estamos hablando de nitrógeno, existe una multiplicidad de estrategias porque hay componentes que pueden utilizar el nitrógeno atmosférico, gaseoso, ¿tá? Y eso no está presente en el fósforo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces vos podés tener un sistema con niveles muy bajos de nitrógeno y sin embargo puede presentar en un momento determinado biomasas muy altas a pesar de que el nivel basal de nitrógeno es muy bajo, y eso generalmente está asociado a cianobacterias que pueden utilizar el nitrógeno gaseoso. Entonces, hay mucha discusión en la limnología en relación a esto, pero si uno tiene que prestar atención al control de este fenómeno, lo que se puede decir con claridad es que si vos controlás el fósforo, controlás las respuestas más adversas del sistema, ¿no? Porque en definitiva termina siendo un nutriente limitante al igual del nitrógeno, pero que tenés mucho menos opciones de cómo enfrentar esa limitación en relación al nitrógeno. Gracias, Néstor. ¿Te acordás, Julián? Creo que fuiste vos que comentaste el jueves pasado que en los sistemas terrestres el nitrógeno, el fósforo y el potasio eran los elementos que en general cumplían ese rol limitante. El potasio nunca es limitante en los sistemas acuáticos, nunca es limitante. El nitrógeno puede llegar a serlo en algunas situaciones, pero como decía Néstor, si hay suficiente fósforo, los organismos que van a tener ventaja adaptativa para establecerse en esas condiciones son los que puedan fijar nitrógeno atmosférico, que lo van a tener a la mano, siempre disponible, ¿tá? Entonces el fósforo pasa a tener un rol predominante en establecer la productividad potencial en el ecosistema, ¿tá? Pueden haber en algunas condiciones muy específicas otros elementos que sean limitantes, como el sílice, por ejemplo, para algunas formas algales que necesitan sílice para generar unas especies de cápsulas en las que viven, ¿no? Las diatomeas tienen unos frústulos que son de silicios, y que a veces el silicio puede pero habrán otros grupos que podrán desarrollarse sin necesidad de sílice, ¿ah? Entonces en el agua el fósforo es absolutamente fundamental. Ahora, hay un aspecto que es muy relevante en estos sistemas. Yo les decía, a medida que pasaron los años, el nivel de fósforo de estos sistemas ha sido cada vez más alto. ¿Por qué? Porque son como pozos en la arena que van acumulando y acumulando. Todo lo que les llega, mayormente lo retienen. Ahora, entonces uno cabría esperar que el ecosistema responda linealmente o con la misma dinámica de que la llegada de fósforo. A medida que aumenta el fósforo, aumenta la productividad, aumentan los problemas. ¿Y qué pasa en estos lagos? En estos lagos lo que pasa es que los problemas están presentes en algunas ventanas de tiempo. Pero la mayor parte del tiempo, en la mayor parte de los lagos, los sistemas no muestran síntomas de eutrofización. Algunos sí, están siempre verdes, siempre llenos de cianobacterias, y hay otros en donde esos eventos están concentrados en determinadas ventanas de oportunidad, determinadas ventanitas de tiempo. Depende de las condiciones, capaz, ambientales o no, temperatura y... ¿no? Para que se dé el bloom, digo, capaz. Bueno. Sin duda, de un conjunto, de todo el funcionamiento del ecosistema. Eso que vos decís es fundamental, entre otras cosas. ¿Ah? Y el sedimento, ¿no? Jugando un rol capaz importante ahí en la retención del fósforo, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Cuándo sería importante la retención de fósforo por los sedimentos? ¿En qué condiciones? En función de las cosas que le estuvo comentando Néstor. ¿Se acuerdan? Más o menos. Cuando hay una buena presencia de oxígeno, era que existe la capa esa ahí, ¿no? Cuando vos tenés la interfase sedimentos-agua oxigenada, ¿no? Con capacidad oxidante, el hierro tiende a pasar de un estado disuelto a uno precipitado y unirse al fosfato y arrastrarlo consigo al fondo. Entonces el fósforo, aunque esté presente, está químicamente capturado, no está disponible para los organismos. Aunque la carga interna de fósforo en el lago sea importante, uno esperaría una disminución en la concentración de lo disponible en el agua. ¿Ah? Entonces ahí yo creo que en ese hecho
hay una de las patas para contestar la pregunta que hacía Francisco al principio. ¿Es importante la mezcla? Y yo esperaría que si el lago no esté mezclado y el fondo está desoxigenado, haya más fósforo en la columna de agua. ¿Por qué? Porque yo esperaría un fondo anóxico. ¿Y por qué el fondo? ¿Por qué cabe esperar un fondo anóxico en un sistema de estos, cuando el lago está estratificado? ¿Qué les parece? Y por la descomposición puede ser ¿no? de la materia orgánica que precipite, que haya una zona ahí que se consume el oxígeno. Exactamente. Entonces tenés, el fondo tiende a acumular fósforo, tiende a acumular materia orgánica. Cuando el lago está estratificado y esa capa de fondo no produce oxígeno por fotosíntesis, pero tampoco le llega oxígeno por mezclas de la superficie, la demanda de toda esa materia orgánica por oxígeno va a hacer que vaya disminuyendo hasta que se acabe. ¿Ah? Entonces, nosotros esperaríamos en verano que los lagos, a medida que vamos más en profundidad, tengan menor temperatura y menor concentración de oxígeno. Y esperaríamos que a medida que nos acerquemos al fondo o que pasemos de la termoclina hacia abajo, los lagos aumenten su nivel de nutrientes, particularmente fósforo. ¿Ah? Entonces yo lo que les quiero proponer es, acá tenemos unos datos que están generados en la tesis de Virginia. Yo hice un recorte, después les mostramos algunos datos más complejos. Empecemos por lo más básico. Acá tenemos, para el 20 de enero, datos de profundidad, de temperatura y de oxígeno, tanto en concentración como en porcentaje de saturación. Yo les propongo, esperen que voy a checar un poquito acá la pantalla, hacer un gráfico con esto. Imagínense que nosotros graficamos para enero cómo es el perfil de temperatura respecto a la profundidad en el lago. Es un lago profundo, fíjense que en este punto teníamos 9,5 metros de profundidad. ¿Ah? Ustedes pueden ver acá los datos. En superficie teníamos 26,9 grados y en el fondo teníamos 11 grados menos. O sea que el gradiente de temperatura vertical en estos 9,5 metros es muy intenso. Ahora, ¿ustedes esperarían que ese gradiente de temperatura vertical sea lineal? O sea, que por cada metro que disminuimos en profundidad, que bajamos, baja 1 grado y siempre igual. ¿O cómo se daría ese gradiente de temperatura? ¿Cómo lo esperarían? No, o sea, yo esperaría como las tres zonas esta. Una zona ahí como bastante más caliente, la epilímnia, una de transición que sea muy fuerte y después que se mantenga bajando pero menos, digamos. Exacto. Cualquier gráfico. Voy a hacer un gráfico de línea. Acá tenemos, en el eje de las Y, profundidad, en el eje de las X, temperatura. Entonces, ustedes fíjense, a medida que uno va mirando cada vez más abajo, la temperatura va disminuyendo. Pero más o menos, a los 7 metros de profundidad en este momento del año, es donde se da el mayor gradiente, ¿no? Con un pequeño paso de profundidad hay un alto gradiente, un elevado gradiente de temperatura. Desde este punto que yo estoy marcando acá, que está a 6,2 metros hacia la superficie, la variación de temperatura es bastante pequeña. Entre este punto de 6,2 a este, que es de 7,7, tengo una diferencia de temperatura que es muy grande. Fíjense, acá es 17,5 y acá estamos en 23,8. Hay muchos grados de diferencia entre este punto y este punto. Entonces ahí donde se pudiera dibujar, definir un punto de inflexión en la curva, donde lo cóncavo pasa a ser convexo, donde el sentido de giro cambia, uno puede definir la profundidad a la que se encuentra la termoclina en este sistema. Yo puedo agarrar y pasar una raya por acá que va a estar más o menos a los 7 metros, 7 y un poquito, en donde se da el mayor gradiente de temperatura, donde se da el mayor cambio instantáneo de temperatura con respecto a la profundidad. Y ahí se puede definir la termoclina. Y ustedes fíjense que por debajo de la termoclina, acá tenemos datos de temperatura entre los 7,7 y los 9,5, la diferencia de temperatura de esa masa de agua es muy pequeña. O sea, es bastante homogénea desde el punto de vista de la temperatura.
por debajo de la termoclina y bastante homogénea por arriba de la termoclina. El lugar del sistema donde se da la mayor variación está acá en el entorno de los 7 metros de profundidad. ¿Se entiende esta gráfica, gente? ¿Quieren pelearla un poco más? Una pregunta para ustedes. ¿Por qué esa termoclina está localizada tan profundo en relación a la profundidad máxima que tiene el sistema? ¿Por qué no está más cercana a la superficie la termoclina? ¿Qué les parece que puede estar incidiendo en este patrón? Obviamente estamos hablando de un lago que ya sabemos está estratificado, ¿no? Pero esa termoclina, fíjense que aparece a los 6 metros de profundidad. ¿Por qué no aparece de repente a los 2 o a los 3 metros de profundidad? ¿Qué factores les parece que puede estar explicando eso? ¿Y podrá ser la transparencia del agua, digamos, que la luz llegue a mayor profundidad? Y eso Puede ser una explicación. va a poder iluminar y calentar una capa bastante gruesa de agua. ¿Y qué otro factor involucra en esta pregunta que hacen? En la profundidad de la termoclina. Determina la profundidad. Ustedes lo saben. Igual este lago tiene trampa, ¿eh? Yo les aviso que este lago tiene trampa. O sea, que es verano y entonces la parte que se calienta es más grande. Sí, pero esa parte que se calienta podría ser más superficial. Que llegue a 6-7 metros, en realidad es una profundidad termoclina bastante extrema, digámoslo así. Bastante profunda. ¿Cómo es el régimen de viento en la costa, muchachos? ¿La costa de Uruguay se caracteriza por ser ventosa o no? Y Sí, hay sí. épocas que sí. Sí, es una zona ventosa, sí. Bueno, entonces, ¿cómo te parece que una zona con mucho viento puede incidir en la posición de la termoclina? Si es muy ventosa, ¿se irá más en profundidad o más hacia la superficie? ¿Más hacia la superficie? ¿Si es muy ventosa? No. No, Lo contrario. al revés, al revés. Va más en profundidad, porque obviamente el viento te mezcla las capas superficiales, pero viene una capacidad de mezcla en profundidad que va a depender de la velocidad y la intensidad del viento, ¿no es cierto? Y obviamente va a depender también de qué cobertura de árboles tengan en los márgenes, ¿no? Porque a veces podemos estar en una zona costera con mucho viento y de repente todos los márgenes están con plantación de pino, por decir algo, y esos son tremendas cortinas de viento en un cuerpo de agua pequeño, ¿no? Entonces, hay muchos factores en juego, pero hay un mensaje clave en este momento y es que si hay una incidencia del viento importante, la termoclina se localiza más profundo que si ese lago está más protegido del viento o está en zonas con menos intensidad de viento. Imagínense, yo esperaba que en estos lagos la termoclina estuviera en verano en 3,5 metros, una cosa por el estilo. Y este dato, en realidad, fue en cierto sentido no esperado. A ver, ¿por qué 3,5? Imagínense un lago eutrófico productivo con aguas verdes va a interceptar la radiación solar cerca de la superficie. Por lo tanto, la capa superficial de la columna, imagínense, ¿no? Por decir algo, el primer metro se calienta significativamente. Y el viento hace que esa agua caliente se mezcle hasta los 2 metros, 3 metros, 3,5 metros. ¿Tá? Imagínense, esa era la idea que yo tenía. Y vinimos a este lago
nos encontramos que la termoclina en enero está mucho más abajo. Pero ¿qué es lo que pasa con este lago? Este lago tiene instalados unos aireadores en el fondo. Es un lago bastante grande, pero tiene unos aireadores en el fondo, que lo que hacen es liberar pequeñas filas de burbujas que llegan a superficie. ¿Ah? Entonces generan una corriente ascendente desde el fondo, no vinculada a un aspecto térmico y de diferencia de densidad, sino que es un arrastre, ¿no? Además de una oxigenación, y por lo tanto van a generar una circulación, un ciclo de circulación en el ecosistema. ¿Ah? Esos cañitos han funcionado bastante mal, en este verano funcionaron bastante mal, pero más o menos estaban instalados a 6 metros de profundidad, y a esa profundidad está la termoclina. Entonces, nosotros estamos tratando de demostrar, en comparación con el funcionamiento de otros lagos que no tienen este tipo de sistemas, si eso es un efecto de la instalación de los aireadores o no, ¿ah? Por medio de modelación hidronumérica y de comparación con otros datos que ahora después, algunos de ellos vamos a llegar a conversar. ¿Ah? Ahora, nosotros podríamos entonces decir como hipótesis, plantear, bueno, es posible que este sistema de aireación haya sido capaz de mezclar el lago y deprimir la termoclina hasta unos 7 metros de profundidad, más o menos. El tema es que el lago en algunos puntos tiene 11 metros. Hay una masa de agua hipolimnética que queda por debajo de los 7, por debajo de los 10, que es más difícil que sea afectada por esa intervención que están haciendo. ¿Ah? Porque esa circulación se va a dar de ahí para arriba. Bueno, ¿qué esperarían si ustedes van en julio y hacen una determinación parecida a esta? Yo voy a agregar los datos de julio. ¿Qué esperarían que pase con la gráfica de temperatura versus profundidad? El cambio de temperatura entre las napas, que el cambio de temperatura no sea tan significativo como en verano. Vale. Acá. ¿Sabes qué? En vez de cambiarla, en vez de agregar otra, cambié los datos. Puse edit en vez de adicionar. Ahora vamos a poner los datos de julio en la misma gráfica para poder compararlos. Vamos a julio, los datos de temperatura, versus los datos de profundidad de julio. Este es el perfil de temperatura en julio. Todo el sistema está más frío, tanto en superficie como en fondo. ¿Ah? Y nosotros lo que tendríamos que preguntar es, bueno, pero en superficie es más caliente. En superficie se ve más caliente. ¿Y esto es suficiente para determinar que existe una termoclina en el sistema? Donde haya la mayor gradiente de temperatura con respecto a la profundidad, podríamos llegar a definir una termoclina. Ahora, desde el punto de vista operativo, ¿cuándo se considera que existe una termoclina? Cuando el lago está estratificado, y eso quiere decir que las masas de agua superficial y de fondo, el EPI y el hipolimnion, están físico-químicamente aisladas, y no hay probabilidad de que haya una mezcla vertical asociada al viento. ¿Ah? Y en general ese tipo de gradientes suficientes como para separar masas de agua se dan cuando el gradiente es mayor a 1 grado de diferencia por metro de profundidad. Imagínense acá, yo acá en 1 metro, desde 6,7, esto es verano, ¿no? Desde 6,7 a 7,7, acá tengo 1 metro de profundidad de diferencia entre estos dos puntos. Hay una diferencia que va entre 23 y 18, 5 grados de diferencia en 1 metro. Yo ahí puedo definir una termoclina porque ese gradiente es mayor a 1 grado por metro. Ahora, fíjense en el caso de julio. En superficie estamos hablando de 12 grados. Y en fondo, estamos hablando de 11 grados. Tenemos 1 grado de diferencia, pero en 10 metros de profundidad. Entonces, no es que no hayan diferencias de temperatura con la profundidad, pero no son suficientemente fuertes como para poder definir una termoclina. ¿Ah? Desde el punto de vista funcional, ¿qué significa? Si yo no puedo definir la termoclina, yo puedo asumir que el lago va a estar mezclado verticalmente. ¿Ah? Y si el viento sopla,
esa capacidad de mezcla va a llegar al fondo del sistema, no va a tener una resistencia, una capa de distinta densidad. Así que este lago solamente estaría estratificado térmicamente en épocas estivales, digamos. Exacto. Con los dos datos estos de muestreo semestral, nosotros sabemos que en verano está estratificado y en invierno está estratificado. Necesitaríamos más datos para saber cuándo se estratifica, a partir de cuándo, y hasta qué momento se estratifica. ¿Cuánto dura el proceso de estratificación? Cuanto más dure el proceso de estratificación, cuanto más dure el proceso de estratificación, más probable es que el fondo llegue a anoxia. Porque si yo tengo el fondo, tengo un sistema estratificado, y la masa de agua ni produce oxígeno, ni lo recibe y solo lo consume, la concentración de oxígeno va a empezar a caer, a caer, a caer. Cuanto más dure el periodo de estratificación, más probable es que esa concentración en un momento se haga cero. ¿Ah? Néstor, voy a decir algo. Sí, desde el punto de vista del esquema de periodo de estratificación y de mezcla, ¿a qué categoría corresponde este lago? Monomíctico. Dimíctico. ¿Es correcto eso? Sería monomíctico. Monomístico, digo yo. Monomíctico, exactamente. Monomíctico significa que tiene un gran periodo de mezcla, que es desde el otoño hasta el fin de la primavera. Después permanece estratificado en verano. Ahora, mire, perfecto. Es muy claro, digamos, el contraste, ¿no es cierto?, entre invierno y verano de un perfil prácticamente sin variaciones en relación a un perfil con un gradiente en profundidad muy, muy grande. ¿Qué esperarían ustedes encontrar si hiciéramos los mismos perfiles de oxígeno? A priori, antes de graficarlo, ¿qué se imaginan que ocurrirá en ese gradiente vertical de oxígeno entre verano e invierno? A ver, ¿quién se arriesga con una hipótesis antes de graficarlo? Yo creo que va a tener más o menos la misma cantidad de concentración de oxígeno en invierno o cuando está mezclado, y después como que va a tener mayor concentración de oxígeno, menor concentración de oxígeno cuando está estratificado en el hipolimio, y como que después va a subir la concentración hacia la superficie. Muy bien. ¿Alguien que tenga una predicción diferente a la de Mabel? No, yo creo que se van a comportar, sí, muy, muy parecido a lo que vimos en temperatura, digamos. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Comparto el gráfico. Acá ya lo tenemos hecho, para simplificar. Acá tenemos el mismo gráfico que hicimos recién, o equivalente, de temperatura, y acá tenemos el de oxígeno. Fíjense, en invierno, como dijo Mabel, la concentración en superficie y en fondo es prácticamente idéntica. Prácticamente idéntica. Digamos que varía entre 156 en superficie, con un pico de 178% de saturación antes de los 2 metros, y un mínimo en fondo de 136. Quiere decir que tenés una sobresaturación de oxígeno en fondo. Mientras, en superficie, si bien el dato es, mientras en enero, si bien el dato de superficie es prácticamente idéntico, en fondo vos tenés una concentración de oxígeno que está prácticamente alcanzando el cero, el 20 de enero. ¿Por qué tenemos estos valores tan altos de porcentaje de saturación de oxígeno en invierno en toda la columna de agua y en verano en la capa superior? Fíjense que estamos en valores de 150, 160, esos son valores muy altos. ¿Qué nos está explicando esos porcentajes de saturación tan elevados? Que es un lago súper productivo. Exactamente. Exactamente. Vos ahí tenés un síntoma claro de eutrofización.
¿no? Esa productividad exacerbada, porque esa concentración de oxígeno no es oxígeno disuelto de la atmósfera. Porque en equilibrio con la atmósfera uno esperaría tener concentraciones de 100% de saturación. Cuando tenés valores superiores al 100%, eso es síntoma de fotosíntesis. No hay con qué darle. Y fíjense que en invierno el sistema es muy productivo. Favorece también de que el oxígeno se disuelve mejor en agua fría, pero no importa, porque acá estamos hablando de porcentaje de saturación. Y el sistema sigue siendo productivo y es toda la columna de agua productiva. En verano, lo que es fundamentalmente productivo son los primeros metros de la columna de agua. Después de lo otro ya está con déficit de oxígeno por debajo del 100. Quiere decir que está predominando la respiración, la descomposición, y no los procesos de fotosíntesis. Imagínense ahora que la sonda de ustedes tiene un sensor de pH, ¿no? ¿Qué perfil esperarían encontrar en estos mismos dos momentos del año, en verano y en invierno? A ver, ¿quién se tira al agua? Ya el valor de oxígeno les está diciendo mucho, 150% de saturación. ¿Qué va a pasar con el pH en esa zona que tenemos 150% de saturación? Es alcalino, o ligeramente más alcalino. Exactamente, La va a tender a fotosíntesis. ser alcalino. ¿Y qué va a pasar en el hipolimnio en el verano? Y se va a hacer más ácido por los procesos de descomposición. Exactamente. ¿Y Le qué sacamos. esperarían? ¿Está bien? Perfecto. Un proceso de fotosíntesis, ¿se acuerdan? Eleva el pH o se basifica, y un proceso de descomposición baja el pH o lo acidifica. ¿Y qué esperarían encontrar en el invierno? ¿Esperarían encontrar grandes diferencias de pH entre superficie y fondo? Yo creo que no, porque si está mezclado, como que tendría un pH más o menos parecido en todo el lago, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, ahora vamos a ver algunos de los datos de la boya que tienen esas variables. Pero antes de pasar a eso rápidamente, les voy a mostrar. A ver, nosotros ahora establecimos que el lago en invierno, este lago en invierno estaba verticalmente mezclado y la diferencia de temperatura no era suficiente para definir una termoclina. Mientras que en enero sí estaba estratificado y podíamos definir a qué profundidad estaba la termoclina. La pregunta que nos quedaba abierta ahí era, bueno, ¿y cuándo se estratificó ese lago? ¿A partir de qué momento se estratifica y hasta cuándo? ¿Cuándo pierde la estratificación y se mezcla? Entonces, este archivo, que lo generó Virginia, estos son los muestreos mensuales. Disculpen que voy a compartir todo. Nosotros con Virginia empezamos en septiembre del año pasado a hacer este monitoreo. Involucraba 15 perfiles diferentes en el lago. Eso quiere decir que con el bote llegábamos a una de esas posiciones y tomábamos más o menos cada medio metro una serie de parámetros, entre ellos temperatura y oxígeno en profundidad. Entonces aquí aparecen todos esos perfiles entre el 18 de septiembre del año pasado y el 23 de agosto de este año. Fíjense, el primer perfil, el de septiembre del año pasado, es el que aparece celeste, aquí. Celeste. Octubre, naranja. Ven que el lago se calienta tanto en fondo como en superficie. Las líneas se van desplazando hacia mayores temperaturas, casi que en paralelo, digamos. ¿Qué pasa en noviembre? En noviembre es el gris. Vieron que la forma de la curva cambia y se da un gran gradiente de temperatura aquí en los 3,5 metros de profundidad más o menos. Noviembre, 7 de diciembre, amarillo, aparece la misma forma, pero más en lo profundo. Acá estamos hablando de un lago ya estratificado. En noviembre el lago ya estaba estratificado, tenía varios grados de diferencia en poca diferencia de profundidad.
Y ustedes fíjense lo que es la homogeneidad del lago, de esos 15 puntos de monitoreo en determinado momento. Es muy homogéneo. Todos los puntos en noviembre quedaron juntitos. O sea, no hay grandes diferencias horizontales en el lago, las grandes diferencias son verticales. ¿Me explico con eso? ¿Se entiende si lo expreso así? Clarísimo. Ujú. Noviembre, diciembre. Este día, el 7 de diciembre, fue que fuimos con Virginia y con otros colegas e instalamos la boya de monitoreo, que ahora después vamos a ver los datos. Porque esto lo teníamos que hacer arriba al bote, nosotros, con una sonda, ¿no? 22 de diciembre, acá fuimos a reponer un sensor que nunca había llegado a marchar, el de oxígeno de la boya. Fíjense, la termoclina había seguido profundizándose. El epilimnio se hacía cada vez más profundo, y la termoclina bajaba. Enero en verde. Febrero en azul. Fíjense, el momento de la superficie estaba más cálida, fue enero. En febrero la superficie ya empezó a disminuir su temperatura. Febrero. En abril tuvimos un problema con la sonda y no tenemos los datos acá, pero después quizás lleguemos a ver algo. Abril, rojo, oscuro. Mayo, creo que perdí un mes por ahí. Ah, no, está bien. Junio y agosto están superpuestos acá. Junio y agosto son prácticamente idénticos, y el mes más frío fue julio, este julio pasado. Que son los datos que mirábamos recién, ¿no? Yo les había puesto un ejemplo de lo que aquí vendría a ser la línea verde, uno de los perfiles, y la línea azul, las condiciones más extremas del lago en el año. ¿Ah? Ahora, nosotros esto lo podríamos representar de otra forma gráficamente. Porque acá nosotros podríamos hacer un gráfico de 3 ejes tomando solo un perfil por momento del año o algo por el estilo, y decir, bueno, que en el eje de las X lo que sea es el número de días, en el eje de las Y la profundidad, y establecer por un patrón de colores cuál es la temperatura en el sistema. Yo les voy a mostrar una forma alternativa a ver estos resultados. A ver si les puedo explicar qué significa esto. Esos mismos datos que yo les mostré, tomé un muestreo, Virginia tomó un muestreo por estación del año, por mes. Y acá lo que se graficó fue la fecha en el eje horizontal, la profundidad en el eje vertical, y el patrón de colores establece la temperatura del agua. Entonces, si el primer muestreo acá fue el 18 de septiembre, podemos ver de que la temperatura en superficie y en fondo era prácticamente idéntica. El color es el mismo. Pero si te parás en enero, pónganse acá, van a ver que la temperatura en superficie era mucho más elevada que la temperatura en fondo. ¿Se entiende esta gráfica, gente? Son los mismos datos. Y acá lo que estamos viendo es muy claramente cuándo empieza la estratificación, cuándo termina. Fíjense que empieza gradualmente, porque esto involucra acumulación de calor en el sistema, y disminuye y termina abruptamente, porque esto ¿qué involucra? Involucra un evento específico de mezcla vertical asociado a una tormenta. Entonces es más gradual el calentamiento. Por supuesto que a partir del pico de temperatura que se da acá al fin de enero, principio de febrero, la estabilidad térmica del sistema disminuye, porque la temperatura en superficie empieza a disminuir, las horas de sol empiezan a disminuir efectivamente, la temperatura en superficie empieza a disminuir, y en un momento las diferencias de temperatura en la vertical son tales que hay una tormenta que es suficientemente fuerte como para romper esa estratificación. Y en este caso fue aproximadamente en mayo. ¿Ah? Que se dio una mezcla vertical, y a partir de mayo para adelante, acá tenemos datos hasta julio, la temperatura en superficie y fondo tuvo muy poca variación. ¿Se entiende la gráfica esa? Sí. Sí, se entiende. Bueno, si vamos a ver oxígeno, nosotros decíamos, esperaríamos que arriba haya sobresaturación prácticamente siempre, por lo menos eso fue lo que vimos en la gráfica de enero y la de julio,
y en el fondo se exacerbe la anoxia en verano, durante la estratificación, ¿no? Esta masa de agua de acá abajo yo esperaría que tenga poco oxígeno, y sea cada vez menos el oxígeno a medida que pasa el periodo estratificado. ¿Tá? Y el oxígeno aumente después de la mezcla vertical. Les voy a mostrar oxígeno. Nosotros lo que habíamos visto en la otra gráfica era enero, más o menos en este momento, sobresaturación de oxígeno en superficie, subsaturación, casi anoxia en fondo, enero. Y habíamos visto julio, que era muy parecido, sobresaturado tanto en superficie como en fondo. Ahora, ¿qué otra información podemos sacar del sistema de esta gráfica? Y hay un evento extraño, al menos ahí en abril, al menos, con niveles muy bajos de oxígeno en toda la columna de agua. No sé a qué se puede, no sé a qué se debe. Díganme ustedes. Atento, Francisco. Y Y será el la que muera mucho. Ay, perdón. Dale, no, dale. no. Muerte de la biomasa, decía yo, por ahí. Mucha biomasa descomponiéndose, o sea, alto nivel de descomposición. Y quizá menos fotosíntesis, ¿no? Para mí puede estar por la mezcla que quizás se dio en el evento, que toda esa materia orgánica que había en el fondo, como que al mezclarse se consumió el oxígeno. Vieron que es bastante llamativo, ¿no? Hay un momento en que toda la columna de agua estuvo anóxica. Si uno esperase poder adivinar en qué momento del año podría ocurrir una mortandad masiva de peces en el lago, seguramente sería de este momento, ¿no? Ahora vamos a ver otros gráficos, a ver si entendemos qué fue lo que pasó ahí. Hay otras cosas que podemos ver. Fíjense, en septiembre ya había carencia de oxígeno, había subsaturación de fondo, y la anoxia de fondo, o la hipoxia de fondo en realidad, la baja concentración de oxígeno, surge muy temprano en el año. Surge en primavera. En primavera ya hay hipoxia de fondo, la anoxia llega en verano, y luego tenemos invierno con la columna oxigenada hasta el fondo, pero la mayor parte del año la interfase sedimentos-agua está con poco o nada de oxígeno. Vamos a otro lado. Estos son los datos de las boyas de monitoreo. Esto es el otro sistema, el del Lagomar, que está a un par de kilómetros, 2 o 3 kilómetros. Por lo tanto, los forzantes climáticos atmosféricos son idénticos en un sistema o en el otro. Son distintos los entornos, son distintos los tamaños, pero tampoco una gran variación. En cierto sentido son distintas las profundidades. Acá lo que estamos viendo es temperatura de superficie. Esta boya fue puesta en julio del año pasado. Fíjense que tenemos el ciclo veraniego. Fue puesta, está un poco, tenemos datos ahí desde antes que se colocara la sonda. Tengo que corregir la fecha inicial, porque aparece un pico de temperatura en pleno invierno que parece un veranillo, que es el primer pico rojo que en realidad no existió. Eso es porque la boya estaba fuera del agua. A ver si lo carga. Vamos a sacar cosas. Al final de la película. Bueno, ahí tenemos el ciclo. Ya a esta altura es más que un ciclo anual de temperatura, ¿no? Tenemos en los últimos días de julio el mínimo de temperatura en superficie en el lago, y este año, un año después, fíjense que es más o menos la misma época. Esto es 22 de julio. Esto es 30 de julio. Y allá la habíamos instalado el 25 y el mínimo 30 de julio. Más o menos los momentos de menor temperatura en superficie en el lago se dieron con un año, ¿no? El periodo es exactamente un año, ¿no? Es el clima nuestro, claramente. La temperatura de fondo, fíjense que fue en aumento a medida que pasó el tiempo de una forma gradual. Fíjense que los cambios abruptos que se dan en superficie no se propagan hasta el fondo. Esto quiere decir que la masa de agua de superficie y la de fondo se encontraban térmicamente aisladas. Acá tenemos ruido, hay un poco de, ¿no? de
de agitación térmica, si se quiere, o de variación térmica temporal, pero nada que ver con estos ciclos diarios marcados que se dan en superficie. Hasta que en un momento, fíjense, en esta fecha, que fue el 25 de abril del 2021, llegó, por descenso en temperatura en superficie y por incremento en fondo, llegaron a hacerse idénticas las temperaturas de superficie y de fondo. En ese momento ya no hubieron más diferencias de densidad entre masas de agua, y esto pudo involucrar una mezcla vertical total de la columna de agua. ¿Tá? Fíjense que desde ahí, por supuesto que la masa de agua superficial, a ver, yo voy a hacer un zoom acá, la temperatura superficial tiene esa variación, ese ciclo que se llama nictimeral, día-noche. Y la de fondo tiene como menos variabilidad. Le llega esa variación diaria día-noche como corrida en el tiempo. El pico de temperatura de fondo llega unas horas después, ¿no? Pero está muy amortiguado por toda esa masa de agua vertical. Ahora, fíjense que esto es a escala un año entero, ¿no? Un año y unos meses. Pero fíjense que tenemos algunos ciclos de menor magnitud. Por ejemplo, acá tenemos un enfriamiento abrupto en superficie en el 30 de enero. Y acá tenemos un enfriamiento abrupto en superficie el 16, 17 de marzo. ¿Lo ven acá? La caída esta. Este evento de acá fue el que se asoció a esto que yo les mostraba acá. ¿Qué fue? Fue un ciclo de enfriamiento asociado a una tormenta y mucho viento que se dio cuando las diferencias entre la temperatura de superficie y fondo no eran tan grandes. Por lo tanto, este fenómeno de acá atmosférico fue capaz de mezclar la columna de agua hasta cierta profundidad. En este lago, esa mezcla no llegó al sensor de temperatura de fondo. Pero seguro que hizo, bajó la termoclina y seguro que hizo, subió agua desoxigenada hacia la superficie. Fíjense. Esto es oxígeno en superficie. Oxígeno en superficie. A ver. ¿Cuándo hay más oxígeno en el agua? ¿En qué estación del año? En superficie, en el lago. En Y verano. en invierno. A ver. Acá estamos hablando, fíjense, este lago es muy productivo, tiene bastante más fósforo que el lago que estábamos analizando hoy, que era el Javier, este es el Jardín. Fíjense que llega a picos de 220 de saturación de oxígeno, 220%, y en este caso, más o menos, 220. Cuando coincide con el frío, con la época más fría, ¿no? Si yo pudiera pasar una línea en donde sacase el ruido local, seguramente encontrase mayores concentraciones en esta época del año y en esta época del año, y en promedio, en superficie, en la época más cálida, menos oxígeno. Y hay un momento, fíjense en este lago, en superficie, que llega a concentración cero. ¿Y cuándo se da? El 18 de marzo. Igual que el otro lado. Igual que el No, otro. se mezcla, ahí no. Fíjate, térmicamente no, pero desde el punto de vista de las masas de agua y su concentración de oxígeno, sí. Acá hubo un evento de tormenta que fue capaz de por unos días enfriar abruptamente el lago y traer agua sin oxígeno de una capa intermedia hacia la superficie. Acá no estamos... ¿Y eso también se reflejó en la carga o en la concentración de fósforo o no? En este lago no estábamos monitoreando fósforo. Ahora vemos, ahora vamos al otro. No traje esos datos para mostrarle, pero Virginia estuvo trabajando en eso. Ahora, esto es superficie. 18 de marzo, 19, 20, anoxia en el lago Jardín. Yo acá tenía una alerta, el sistema cuando llegó a una concentración menor al 20% me avisó concentración de superficie del lago 20%, y entonces yo levanté el teléfono y les dije a la gente de la Intendencia. Ojo que los lagos están disminuyendo en superficie la concentración de oxígeno abruptamente, no sería raro que ocurriera una mortandad masiva de peces. ¿Qué pasaba en el otro lago que les mostrábamos recién? En este, ¿no? En este. Vamos al otro. Esta boya no fue puesta en julio, fue puesta en diciembre. ¿Tá? Pero ese evento de marzo
¿Ven acá la caída abrupta de temperatura en superficie? Tiene un comportamiento muy parecido un lago al otro, porque esto es el determinante atmosférico. Y acá les tengo que decir algo. Yo les voy a mostrar la temperatura de fondo que recién borré. El problema acá es que la zona profunda abajo de la boya del lago es así. Entonces, nosotros lo que nos pasa es que bajamos el sensor después de un muestreo y nos queda a 7 metros de profundidad. Lo levantamos para limpiarlo en el próximo muestreo, lo bajamos en el mismo punto, porque está anclada la boya, y queda a 8,5 metros. Lo subimos, lo volvemos a bajar y nos queda a 6,5 metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sensor de fondo a veces queda por arriba y por abajo de la termoclina. ¿Lo ven acá? La termoclina, a ver, si hubiésemos mantenido la misma profundidad del sensor, esta temperatura acá debería tener continuidad con esta temperatura acá. Pero ¿qué pasó? Quedó más arriba el sensor, y al quedar más arriba, la temperatura de superficie y la de fondo tenían una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque el sensor nos quedó por arriba de la termoclina. Porque el sensor justo nos está quedando justo un poquito por arriba, un poquito por abajo de la termoclina. Entonces a veces nos muestra el hipolimnio y a veces el hipolimnio. Fíjense el oxígeno. ¿Ven el punto que toca cero acá? El primer punto que tocó cero fue el 22 de marzo. El otro fue el 18. Cuando se enfría, ven acá que se tocan las temperaturas de superficie y fondo y el oxígeno llega a cero. ¿Qué pasó? Hay una masa de hipolimnio, hay una surgencia de agua desoxigenada anóxica del hipolimnio que reclama todo el oxígeno que había en ese sistema para descomponer la materia orgánica que tiene suspensión, y el sistema colapsa. ¿Qué pasó esos días? Voy para otro lado. Estos son los 3 lagos. En este lago de acá, este jardín, es que le estaba mostrando los datos en donde el oxígeno cayó el 18 de marzo y yo generé una señal de alerta. En este otro lago es que estamos estudiando con Virginia y hay otra de estas boyas con sensores de oxígeno y el comportamiento fue idéntico, pero corrido 2 o 3 días. El lago es más grande, le costó más reaccionar. 2 o 3 días se generó esa disminución de oxígeno. Fíjense, este es el lago que estábamos viendo recién, el jardín, temperatura de superficie, temperatura de fondo y oxígeno. Cuando se llegó acá, en la temperatura, yo generé la alerta. El otro lago venía un poquito de atrás. Ahora, el tercer lago que aparece acá, el 20 de marzo, hizo anoxia total y hubo una mortandad masiva de peces. Una mortandad masiva de camiones llenos de pescado muerto, no eran 2 o 3 pescados. ¿Ah? El tema es que este evento no fue completamente inesperado, porque ¿qué es lo que pasa? Todos estos ecosistemas están fuertemente sincronizados en su funcionamiento. Ahora, entonces yo les pregunto, ¿y por qué no en todos los lagos que ocurrió anoxia ocurrieron mortandades masivas de peces? ¿Qué les parece? ¿Y hay peces en todos los lagos? Hay peces en todos los lagos. En general son especies muy tolerantes a estas condiciones, esta variabilidad, ¿no?, de concentración de oxígeno. Pero hay una pregunta vinculada a la que vos decís, Rodolfo. A ver, Quizá que los otros 2 lagos pudieran ser un poco más grandes y tener alguna zona en la que no hubiera anoxia total y pudieran estar ahí los peces. No sé. Que haya un refugio. Sí, eso puede ser relevante, ¿no? Depende de qué tan homogéneo sea el ecosistema desde el punto de vista de ese parámetro. Ahora, fíjense, que voy a compartir de vuelta. Si volvemos a estas gráficas, estas son, ¿se acuerdan que son los perfiles de temperatura que estuvimos analizando en uno de los lagos que tiene boya? Estos son los perfiles de oxígeno. Fíjense que las líneas del mismo color están bastante agrupadas. Quiere decir que la variabilidad vertical para el parámetro oxígeno en un momento es más grande que la variabilidad horizontal. No parecen haber muchos refugios en el sistema, en un momento dado. Cuando la concentración es baja, ¿qué es lo que pasa? Acá no van a encontrar la gráfica de anoxia, porque la anoxia dura 1, 2, 3 días. Si nosotros íbamos una vez por mes,
y no capturamos el momento de anoxia. ¿Tá? ¿Qué tuvimos que hacer para hacer esta gráfica nosotros? Nosotros la construimos con estos datos de perfiles, pero a su vez le tuvimos que sumar para el momento de la anoxia los datos de la boya, que es solo superficie y fondo. Pero cuando la boya nos dijo en superficie no hay oxígeno, quiere decir que toda la columna por abajo tampoco tenía oxígeno. No había forma. Entonces, esta gráfica está hecha con todos los datos de los perfiles mensuales, que nos da mucho discernimiento vertical, y con el dato de la boya, que nos da mucho discernimiento temporal. Tuvimos que combinar datos para poder entender esto. ¿Cuál es la gran diferencia de por qué en algunos sistemas ocurre? A ver, estoy pensando dónde mostrárselos. ¿Por qué en algunos sistemas ocurren mortandades y en otros no? Y tiene que ver con las características de la comunidad de peces, más que otra cosa. ¿Por qué? Este lago de acá, si ustedes se fijan, está conectado por un canal al arroyo Carrasco. Y por lo tanto tiene una biomasa de peces muy, muy, muy grande, y además de peces que son muy grandes, que no son propios del lago, son del río de la Plata, río Uruguay, río Paraná, son peces migradores que llegan al lago y quedan por momentos grandes poblaciones acumuladas ahí. Entonces teníamos un lago súper cargado de peces, miles de toneladas de peces consumiendo oxígeno. Cuando disminuyó la concentración de oxígeno, pasaron para el otro lado. Los otros sistemas, este sistema de acá no tiene esa especie de pez. Los sábalos, esos que pesan 4, 5, 6 kilos, no existen. Entonces, ¿qué es lo que queda ahí? Quedan poblaciones con menor biomasa de peces que están adaptados, que son los sobrevivientes a estas condiciones, a las anoxias. No hay inyecciones nuevas de peces que no estén adaptados a esas condiciones. Y en este sistema de acá también llegan sábalos. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenían un refugio en los aireadores, que yo les comentaba. Pero en el momento que esto ocurrió, nosotros le avisamos a los vecinos con los que estamos vinculados, y ellos nos mostraban las fotos arriba del lago con los peces boqueando, tratando de capturar el oxígeno en la interfase con la atmósfera, cercano a la zona de los aireadores. Lagos. Gente, son las 4:15. Preguntas, si quieren hacemos un corte y nos juntamos en un ratito para ver algo más. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, a mí se me desconectó un segundito ahí, se me trancó la computadora. Entonces, lo que salvó algunos peces de algunos lagos fueron estos inyectores de oxígeno, digamos, de burbujitas, ¿fue eso? Yo no lo puedo asegurar, pero es una hipótesis razonable. ¿Por qué? Y algunos peces que estaban más adaptados a esas condiciones, algo así entendí, ¿no? Sí, pero ahí también hay la misma especie que tuvo una mortandad masiva en el otro lado. El tema es que entiendo. este sistema que perdió muchos peces por mortandad, ya es la tercera mortandad masiva que tenemos registrada. Una se dio en invierno, asociado a una floración muy grande que hubo. Y la otra se dio un 14 de abril del año pasado. Domingo de turismo, avisan los vecinos que hay una mortandad de peces masiva en ese mismo lago, de las mismas especies. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nuestra? De que en realidad ese evento de mezcla vertical post-verano que genera una anoxia en toda la columna de agua es el momento del año más complicado para la sobrevivencia de los peces, porque es cuando es posible que los peces se queden sin refugio para respirar. Y en los sistemas que tienen grandes biomasas de peces, esos problemas se exacerban mucho. Ahora, hace 4 o 5 años, 2017, uno de los primeros llamadas de atención a esta sincronización de los lagos es que a fines de marzo, durante unos muestreos, encontramos de que estaban ocurriendo en el mismo momento mortandades masivas en más de un lago. Entonces, eso involucraba que los sistemas estaban sincronizados. Lo que pasa es que no teníamos datos para seguirlo. Ahora podemos explicar esos fenómenos que ocurrieron en el pasado, podemos explicar y podemos predecir los fenómenos antes que ocurran con el monitoreo, ¿no? Y eso habla mucho de la importancia del monitoreo. No va a solucionar que ocurra o no ocurra la mortandad masiva de peces. Gracias, Laura. Ahora, fíjense una cosa.
Si ustedes ponen un sistema de estos de aireación en un lago, ¿qué objetivos podrían plantearse para el mismo? ¿Será tener un refugio para los peces? ¿O será otro el objetivo? Y sí, digamos, aumentar un poco el nivel de oxígeno en la columna de agua, y disminuir un poco esa estratificación térmica también en los niveles superiores, al menos, de la columna de agua. Y no sé si esto no puede estar asociado también al bloom, es la palabra, ¿no? De zooplancton perdón, de fitoplancton, principalmente me imagino de cianobacterias. Supongo que puede ir por ahí. Exacto. Recuerden que hoy... Digamos, una manera de controlar eso, digamos, ¿no? Exacto. Vos estarías tratando, por ejemplo, si vos lográs mantener toda la interfase agua-sedimentos del lago bien oxigenada, el hierro oxidado capturando fosfato. Por lo tanto, disminuiría la productividad potencial del sistema porque el fósforo va a estar capturado. Ese resultado... Claro, porque la anoxia genera eso, digamos, una liberación del fósforo a la columna de agua, que esto beneficiaría a estas comunidades de fitoplancton. Exacto. Exactamente. Pero ustedes fíjense, ese sistema, por lo menos como funcionó el año pasado, no fue capaz de contrarrestar el fenómeno de anoxia y de hipoxia hipolimnético en el sistema. No fue capaz. Por lo tanto, hubo liberación de fósforo desde los sedimentos, y el momento que cabría esperar de que ocurra el surgimiento de ese fósforo a superficie, mayoritariamente sería a partir de esta fecha. Esa sería una de las hipótesis, ¿no? Que podría estar asociado a eso. En eso es que estamos peleando, y está peleando particularmente Virginia en el laboratorio, tratando de determinar nutrientes en muchas muestras de agua, en distintas profundidades, para ver qué es lo que pasó con los nutrientes cuando se dieron estos cambios. ¿Ah? Guille, ¿por qué el sistema de aireación no fue suficiente? ¿Está sobredimensionado, subdimensionado? Mira, tuvo problemas de instalación bastante intensos. El tema es que en un momento, ahora en abril, tuvieron que retirarlo todo del agua y volver a reinstalarlo. Al parecer el asunto es que, según ellos nos dicen, las mangueras habrían quedado a distintas profundidades y por lo tanto con alturas de columna de agua muy diferente arriba de cada una de ellas, lo que establece presiones diferentes, y por lo tanto no pudieron regular la salida pareja en todos los difusores. Porque el aire, ¿qué tiende a hacer? Llegar al punto de mayor altura del sistema, escapar por ahí. Seguir, no les da la presión para seguir profundizándose, porque tienen un punto de escape, ¿no? Antes. Entonces salía mucha agua, mucho aire a borbotones en un punto, pero no había una distribución pareja de los aireadores. Pues tuvieron problemas de colapso de algunas de las mangueras y dejaron de... Entonces, eran todos peines de manguera, porque además es una instalación multimillonaria en su costo, ¿tá? Que fue pagada por los vecinos. Es un lago muy especial, con un entorno de alto poder adquisitivo y con muchos problemas ambientales asociados, y se le pidió a la Intendencia que costeara, que cubriera los costos de funcionamiento. Esto es energía eléctrica. ¿Tá? Eso fue financiado el año pasado, fue instalado a fines del año pasado, en primavera, y estaban todos los peines en un sector del lago. Ahora lo que hicieron fue dejar en ese y sacar como en L, intentando generar una mezcla más efectiva. El problema es que esos peines están más o menos a 6 metros de profundidad y el lago llega a tener 11. Entonces, toda esa masa de agua hipolimnética que en verano existe, que está por debajo de los 6 metros, es muy difícil que este sistema sea capaz de solucionarlo. Pero ahí debe estar incidiendo mucho
la topografía del fondo, ¿no? Digamos, al ser un sistema tan irregular, ¿no? Por la extracción de arena, es muy difícil para un dispositivo de estos, digamos, estar cubriendo ese microrrelieve que es un pozo tras otro, ¿no? Sí, sí, pero nosotros no logramos, con las metodologías de muestreo que tenemos, no logramos ver ese microrrelieve. No lo podemos ver. Lo que sí nos damos cuenta es lo que yo les decía, ¿no? Lo de abajo de la boya hay como 2 o 3 metros de diferencia, no sé, en 3 metros a la redonda, es increíble. Nosotros lo que sí tenemos, fíjense, este es el lago, nosotros hicimos un relevamiento batimétrico en todos estos puntos del sistema. Igual, de un punto al otro hay por lo menos 10 metros, y esas diferencias de microrrelieve que decía Néstor, esto tiene que ver con el chupón que toma arena, para en un lugar y chupa, hasta que no toca la arcilla abajo, que está consolidada, no puede chupar más. Entonces, mueven el flotador, mueven el chupón para otro lado, y hacen otro pozo, y después hacen otro pozo, y el fondo va quedando así. Entonces, nosotros hicimos, y bueno, y la distancia de los pozos nadie la sabe, nadie la conoce a priori. Es donde van poniendo, mientras chupa arena le dan, y cuando deja de chupar van a otro lado, y siguen así. Fíjense, este es el muestreo que nosotros hicimos con un GPS, ¿tá?, de alta precisión, y una sonda que medía profundidad en cada punto. Y esta es la batimetría del sistema. Que tengo que ver cómo agrando acá, porque no veo por la barrita de... Esta es la batimetría del sistema, porque imagínense que si nosotros sabemos la forma de la cubeta, el tamaño, podemos calcular el volumen. Si podemos calcular la profundidad de termoclina, podemos calcular el volumen del epilimnion y del hipolimnion. Y si sabemos las concentraciones de fósforo en el epilimnion y en el hipolimnion y los volúmenes relativos, podemos calcular cuántos kilos de fósforo hay en el hipolimnion y en el epilimnion. Y si se fuera a proponer una estrategia para retener químicamente ese fósforo, podemos dosificarlo en función de lo que hay en el sistema. ¿Ah? Y esto es una de las preguntas o de las cosas que estamos tratando de perseguir. Entonces, fíjense, el compresor está en este sector. El caño va uno aquí, y ahora en la nueva disposición, otro acá. Fíjense, si está acá, está a 5 metros de profundidad, y acá está a 5 o 6 metros. Pero acá el sistema tiene un pozo que no está siendo mezclado ni va a poder ser mezclado por esta técnica. Entonces, a ver, Vicky, ¿vos andás por ahí? ¿Te puedo molestar? Sí, estoy acá. ¿Qué pasa? Si yo te pregunto, ¿cómo describirías el gradiente o el nivel de nutrientes del lago y su cambio temporal? Con los datos que tenés hasta ahora, ¿no? Esto es preliminar. ¿Qué tan variable te ha resultado el lago en nivel de fósforo? No ha sido tan variable como esperábamos, me parece. Sí hay como una ventana de una pequeña variación que estamos tratando de ver si se asocia a la colocación, o sea, el comienzo de la aireación, donde vemos que sí hay como una perturbación en los niveles de fósforo de fondo, bueno, que llegan a superficie. Pero claro, como les decía Guillermo, no sabemos exactamente cómo ha venido funcionando el equipo de aireación, entonces no es tan claro, pero parecería que sí, que hay como en los momentos en los que se enciende, que es donde podríamos esperar que haya una remoción del fósforo, del fondo por lo menos que arrastra el burbujeo, ahí vemos que hay algunos picos bajitos de fósforo en superficie. En promedio, ¿cuál es la concentración que tenés de fósforo? A grandes puntos. Buscá el archivo, Vicky, tranquilo. Pero no es una cosa voladora, ¿eh? Ahora, el sistema, aún antes de que se instalara este sistema de aireación, era un sistema permanentemente productivo y con fluctuaciones cianobacterianas permanentes. Cilindros Permopsis, microcistis, complicado.
Y claro, se da un contexto que para la gestión es muy peculiar, es que los vecinos tienen inversiones inmobiliarias de alto costo, tienen un nivel educativo muy elevado, están en conocimiento de la problemática y tienen la disposición de invertir para solucionar el problema. Y yo no entendía por qué tanto interés hasta que un día, en primavera-verano, navegando y allí en los muestreos, nos dimos cuenta de que es el patio del fondo de todos los hijos de ellos. Entonces tienen a todos sus hijos, cada vez que salen del liceo, bañándose en el lago, en un caldo potencialmente tóxico. Y claro, no van a tener motivo más fuerte que eso para tomar medidas. Ah, pero también me imagino que debe haber un tema de especulación inmobiliaria, obviamente. Digo, no es lo mismo comprar un terreno en un lago así que asá, digo, eso es así. Lo mismo con los parques y todo, ¿no? Pero eso ya fue. O sea, el especulador inmobiliario ya no está. Lo que están son los que viven ahí. En general, los especuladores inmobiliarios te venden una maravilla ecológica. Te venden y en el mismo render que te muestran la casita cómo te va a quedar, te muestran el lago con los kayaks y la gente bañándose. Y no se hacen cargo del problema ambiental que tiene el lago. Entonces, cuando alguien llega a vivir con esas expectativas y encuentra que se mete en el agua y sale con la piel que le pica y que el hijo quedó con conjuntivitis, y que le comentan que en el lago de al lado había unas manchas verdes en el agua y un perro tomó agua y se murió, y entonces empiezan a pagar consultorías, empiezan a buscar, empiezan a pedirle a los biólogos que le hagan diagnósticos y que le propongan algo, los biólogos le hacen diagnóstico, no les proponen nada, hasta que llegan y les vende una alternativa de dirección, porque es algo muy concreto, dice, oxigenar y mezclar no puede ser malo, oxigenar y mezclar no puede ser malo, y la implementa. ¿Está? Y bueno, nosotros estamos tratando de ver, ahí un poco de atrás, nosotros no participamos ni en la asesoría, ni en el proceso de toma de decisiones, ni en la financiación, estamos tratando de aprender de la experiencia, a ver cuál es el resultado y si eso puede ser trasladable a otros sistemas o no, ¿no? Y si es efectivo o no. Si a la Intendencia le vale la pena seguir pagando 100.000 pesos de energía eléctrica por mes o no. O sea, porque todo es a lo grande, ¿no? Si me dejas Guillermo, compartir, Guillermo. Sí, adelante, Virginia. Guillermo, una pregunta. ¿Y el entorno de ese lago, ya el saneamiento llegó? ¿O cuál es la cobertura de saneamiento? Sí, yo entiendo que sí. Ese lago, ese sector de Paso Carrasco está conectado al saneamiento de Montevideo hace años. Ah. No te puedo afirmar en todos los casos, pero tengo entendido que es así, ¿no? Porque una cosa es que te pase el saneamiento por enfrente y otra es que vos estés conectado. Que esté conectado, exacto. Acá están los... ¿Y los aportes de dónde vienen de fósforo entonces? Perdón. Sí. ¿No vendrían de los efluentes domésticos en este caso, el fósforo? Ya que estaría Claro que de sí. antes presente por la... Lo que pasa es que tenés un efecto delegado que después se De te la historia. propaga durante mucho tiempo, ¿no? Un dato que seguramente es interesante, porque eso en el ámbito de la OCE se puede recabar, es, digamos, cuál es la tasa de conexión, ¿no? Por el problema que decía Guillermo. Una cosa es que te pase el saneamiento por delante y otra cosa es que la población esté conectada. Hay veces que te llevas grandes sorpresas que el porcentaje de personas conectadas es muy bajo, ¿no? Acá Avalanche es un equipo, un muestrador automático que tenemos colocado ahí en el lago de los aireadores, que toma muestras cada 3 días, más o menos. Al principio era más frecuente, pero cada 3 días es el promedio. Y bueno, ahí Néstor me preguntaba si aproximadamente 100 microgramos de fósforo por litro. Eso es muy alto. Sí, Digamos, es bien para pero generar. sí, si veíamos por eso la relación entre el nitrógeno y el fósforo, siempre es bastante alta. Por eso decía que el fósforo parece que limita. Y bueno, acá los aireadores, como les decía, hay mucha incertidumbre, pero parecería los picos es lo que nosotros estimamos, según lo que hemos recibido de información, que es de cuando se encienden y se han ido, bueno, o apagando o manejando el flujo,
Y bueno, parecería, como ven ahí, que cuando hubo un encendido, los límites de fósforo aumentaron en superficie un poco, hubo una disrupción ahí. Es todo muy preliminar, hemos tenido varios problemas de nutrientes. Gran desafío. Esto como experimento a escala ecosistémica, no se pueden controlar todos los factores. Entonces, en ese momento en que coincide con la prendida del equipo, también hubo una tormenta bastante intensa. Entonces, ¿cómo determinar cuál fue la causa última o si fue la suma de varios factores? Entonces, bueno, por ahora estamos tratando de entender el comportamiento del sistema, estamos tratando de conseguir los datos de INUMET, de las estaciones meteorológicas que están en el aeropuerto, que están muy cercanos, porque la meteorología determina el funcionamiento, la mezcla. Y bueno, y si lo logramos, tratar de ir por la modelación hidronumérica que nos puede permitir, aún calibrando el modelo para otro lago, aplicarlo acá y ver cuál es la discrepancia. Si nosotros tenemos un modelo calibrado y validado para otro lago con otros datos, por ejemplo, el que tiene la otra boya, nosotros tendríamos cierta certeza aplicándolo a este lago para ver cuál es por diferencia entre el modelo y lo que nosotros estamos midiendo el efecto del sistema de aireación. Gente, hay algunas cosas más que me gustaría mostrar. No sé si prefieren seguir unos pocos minutos y cortar. No los quiero matar. O si prefieren hacer un corte y seguir un ratito más. Ustedes digan. En cualquier caso, antes de las 5 tendríamos que estar terminando. Vamos a darle, ¿no? Por mí está bien, Adelante, sí. adelante, Guille. Gente, ¿se acuerdan de estos datos? Estos datos son del lago de Lagomar y yo les mostraba temperatura de superficie, temperatura de fondo y oxígeno de superficie. Les voy a mostrar oxígeno de fondo y después pH. ¿Ven el oxígeno de fondo? Es un azul oscuro, no sé si ustedes lo llegan a ver bien. Fíjense aquí. El oxígeno de fondo sufre unas fluctuaciones muy fuertes, esto es hasta septiembre, entre julio y septiembre, y a partir del 12 de septiembre hay anoxia total en el fondo en este lago. Este lago no tiene aireadores. Nosotros tenemos una boya igual en ambos lagos, y por lo tanto acá tenemos un punto de comparación. Y fíjense, la mezcla, voy a sacar el dato de oxígeno en superficie, fíjense cuándo se oxigena de vuelta al fondo. Cuando la temperatura de superficie y de fondo se hacen idénticas. ¿Se ven? Mezcla térmica, ya no hay diferencias de densidad en la columna de agua verticalmente, y esto hace que llegue oxígeno al fondo. En ese momento, si ustedes se fijan, también hay una disminución del oxígeno en la superficie, ¿no? Y se hacen iguales en un momento. ¿Ven acá? Esto es un zoom. Cuando se mezcla, cuando la temperatura de superficie y de fondo se hacen idénticas, el oxígeno de superficie va a buscar el de fondo. En realidad, el oxígeno que está en superficie es distribuido en toda la columna de agua, oxigenando el fondo. Por lo tanto, disminuye en superficie y aumenta en fondo. ¿Qué pasa inmediatamente después en el sistema? El oxígeno de superficie se dispara. Hipótesis, yo no lo puedo demostrar con los datos que tengo. Pero aquí probablemente haya habido una inyección de nutrientes en superficie, el sistema se hizo más productivo, se incrementó la fotosíntesis y esta tasa de incremento es la tasa de desarrollo fitoplanctónico, ¿no? El aumento de la actividad fotosintética en el sistema. Saco el zoom. Estamos acá. Fíjense lo que es el incremento acá y hasta dónde se va allá arriba. Pero hay otra cosa que es relevante. Fíjense lo que es la dinámica de estos sistemas. Nosotros en este tipo de sistemas, con suerte vamos todos los meses a muestrearlos. Con suerte, si no tenemos este tipo de equipos. Y fíjense que en un mes yo puedo estar monitoreando acá arriba de oxígeno o puedo estar monitoreando acá abajo con unos poquitos días. Esto fue el 28 de enero y esto fue el 1 de febrero. Hay 3-4 días y puedo encontrar el sistema sobresaturado de oxígeno o con déficit epilignético de oxígeno. El sistema es fuertemente variable y esto nos ha llevado a convencernos y a convencer a la gente de la Intendencia que este tipo
de seguimiento de alta frecuencia son necesarios para entender estos sistemas y para poder manejarlos. ¿Tá? Así que ahora vamos por más estaciones de monitoreo automáticas. ¿Tá? Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, fíjense el último periodo acá. Estos son los últimos días, ¿no? Fíjense esta caída de oxígeno en superficie. Acá hubo anoxia de fondo. La anoxia empezó el 25 de agosto. Esperen que voy a hacer un zoom acá. La anoxia de fondo empezó el 25 de agosto. Y fíjense lo que es el oxígeno en superficie. Cae. Acá hay unos cortes que son cuando estuvimos en el campo. ¿Ah? Y ahí quedan unos datos que están mal. Fíjense, en este punto el oxígeno es de 10% de saturación. Pleno invierno todavía, ¿no? Pero el sistema ya tiene una protoestratificación, ¿no? Hay diferencias entre la temperatura de superficie y la de fondo. pH. Ustedes decían, esto les preguntaba hoy, ¿qué pasa con el pH de superficie? Estos pH de superficie es otro indicador adicional del balance entre producción, fotosíntesis y destrucción, respiración, ¿no? Consumo, adicional al oxígeno. Fíjense que tenemos en superficie valores más bajos en verano que en primavera y en invierno. Y en fondo cabría esperar que el pH fuera más bajo que el de superficie, porque va a predominar la respiración sobre la fotosíntesis. Fíjense, acá tenemos ciclos que son muy parecidos a los ciclos de oxígeno de fondo. ¿Se acuerdan de estos ciclos de oxígeno de fondo? Bueno, hay un ciclo de pH de fondo muy parecido. Opa, disculpen. Los valores en fondo, ¿qué valores llega a alcanzar? Y el mínimo está acá. No me deja, pero estamos en la escala 6,5, 6,6. Acá. 6,6. Perdón. ¿Y los valores más altos en superficie cuánto es, perdón? 9,2. 9,2. Eso es un pH alto. Vale. Me perdí la parte de la anoxia. ¿En qué fechas eran? Que no veo bien de acá. En primavera la anoxia sería. 28 de marzo era, ¿no? Por ahí. Entre marzo y abril. Desde el 12 de septiembre hasta el 25 de abril, en este lago, a la profundidad que está el sensor, hay que hacer todas, ¿no? Claro. En ese periodo de tiempo habría estado anoxia. O sea, todos los meses cálidos. La mitad cálida del año, digamos. ¿Y octubre, por qué era? Febrero, marzo, abril. Son 7 meses. Un poquito más de la mitad del año. ¿Y qué era lo que lo había causado? ¿Qué cosa decís vos? La anoxia en el fondo, la falta de oxígeno en el fondo. Y que la columna está estratificada. Fíjense, miren, vamos Vale. acá porque está bien interesante. La pregunta este puntito. Vamos a simplificar un poco la visualización. Fíjense, acá tenemos temperatura de superficie y temperatura de fondo. ¿La llegan a ver? En rojo. Y en azul tenemos oxígeno de fondo. Ven que hay, esto es agosto del año pasado, ven que hay unos ciclos cálidos en superficie, y esos ciclos cálidos tienen una dinámica temporal similar a la del oxígeno en fondo. Cuando terminan los ciclos cálidos, el oxígeno en fondo tiende a hacerse cero. Termina un ciclo cálido, tiende a hacerse cero. Acá no hay tanto vínculo acá. Pero nos está faltando un dato acá, que es velocidad del viento, ¿no? Estamos viendo solo temperatura. Hay otros factores que son relevantes. El viento es muy complicado de mirar y tuvimos el sensor roto justo un pedazo acá. No los invitaría a tratar de interpretar esto viendo viento. En realidad nosotros ahora estamos pensando en instalar estaciones meteorológicas más completas. Pero si ustedes se fijan, a partir del 12 de septiembre del año pasado ya no hay más oxígeno en el fondo, en este lado. Ay, dejé de compartir en vez de sacar el zoom.
¿Se acuerdan este evento donde se llega a tener la misma temperatura en superficie y fondo que se dio en abril? Y que desde ese momento se registra oxígeno en fondo. Bueno, fíjense qué pasa con el pH de fondo. En ese momento que se oxigena el fondo, hay un incremento muy salado del pH, muy salado. Porque acá, ¿qué es lo que hay? Es agua cargada de cianobacterias y microalgas fotosintetizando que oxigenan el agua y suben el pH, que llega al fondo, llega al sensor de fondo. ¿Ah? Perdón, cuando te refieres a que sube o que baja el pH, te estás refiriendo si se basifica o si se acidifica, ¿no? Va por ahí, es eso, ¿no? Exacto. Bien. Y a medida que pasa la primavera y el verano con una masa de agua estratificada, el pH de fondo es cada vez más ácido, más ácido, más ácido, más ácido, más ácido. Y en el momento que el lago se mezcla térmicamente, el sistema, el hipolimnium se basifica y sube desde un pH de 6,5, un poquito menos, rápidamente a un pH un punto y pico superior. Acá estamos hablando de 7,5, más de 7,5. Sube más de un punto de un momento a otro. ¿Por qué? Porque el agua pasó a ser otra, a tener otras características. Ahora, les voy a mostrar de otro lago. Bueno, pero una de las cosas que yo quiero transmitirle como moraleja, más allá de lo que estuvimos discutiendo en detalle, del funcionamiento, ¿no? Y el poder de estos datos, es la dinámica de estos sistemas, ¿no? Y el acoplamiento con la atmósfera. Porque vos lo que tenés son ciclos de calentamiento que no son propios del lago, son atmosféricos. El lago está a merced de lo que pasa arriba. Y reacciona en función de sus condiciones específicas. No es lo mismo que el mismo lago esté pegado al arroyo Carrasco y le entren peces, a que no le entren peces, porque su biota va a ser diferente, y aunque ocurran anoxias más o menos la misma semana en todos los lagos, porque el funcionamiento atmosférico así lo impone, entre comillas, en algunos pueden ocurrir mortandades y en otros no. Y hasta hace muy poquito tiempo, hasta este año, carecíamos totalmente de explicación de estos procesos. Ocurría la mortandad, llamaban a Dinama, llamaban al Canal 4, llamaban al país, salían una nota protestando a la gente de que acá había un problema, alguien había tirado un contaminante. Y no. Pero gente, tengo una colega que vive en uno de estos lagos, que sale a buscar a ver qué lata tiraron al lago por la que se murieron los peces. Y manda fotos de las pinturas que encuentra tiradas en la costa, convencida de que hay un problema de toxicidad. Y nosotros, yo creo que en este punto ya tenemos suficiente dato y evidencia como decirle, no, acá el proceso que está ocurriendo no involucra que alguien tiró algo en el lago ahora y por eso se murieron los peces. Tiene que ver con el funcionamiento del sistema en un contexto particular de eutrofización de larga data y con una gran carga de peces adentro, ¿no? Entonces uno empieza a entender, y desde el punto de vista de la gestión, en realidad no le estás dando ni recetas ni facilitando, pero le estás dando explicaciones, y eso es un arma muy poderosa para que el que tiene que sentarse a tomar decisiones, definir dónde pone la poca plata que tiene, y salir a la prensa y dar explicaciones, eso es muy poderoso. Bueno, les voy a mostrar, antes de cerrar, acá. A mí me queda la duda, pero ya del lago, la operativa, y eso de los aportes del fósforo, ¿no? ¿Con eso se ha hecho algo con los aportes? O sea, tú antes decías que se podía calcular el fósforo en la columna de agua y el fósforo en el sedimento, y de esa forma se podría llegar a calcular qué cantidad de fósforo le estaría entrando al lago, digo. Pensando en una medida más de manejo, Mirá, este es el laguito de Shangri-La Sur que yo les mostraba. No sé si ven el video ahí. Sí, se ve. Esta boya es la que armamos. Empezamos después de su instalación a tener unos problemas, entonces una forma de inspeccionar el estado que está haciendo bastante prácticas con un dron. Si ustedes ven ahí, estamos teniendo problemas con los pájaros que nos defecan en los paneles. Pero no son los únicos problemas que hemos tenido. Este lago en particular, yo no lo tengo acá. Permitime que voy a buscar una presentación y les muestro unas fotos que creo que les va a ser más
más directo para la contestación de la pregunta. Este lago es un lago chiquito que pasó en el 2018 de estar dominado por fitoplancton a estar dominado por plantas flotantes. ¿Tá? Entonces nosotros, mientras yo busco el archivo, después de estudiar el lago y analizarlo, ya que eso había ocurrido en el 2011, la Intendencia había puesto una retroexcavadora y con la pala de atrás había sacado todas las plantas, había cosechado todas las plantas. Les aconsejamos que cosecharan, pero que no cosecharan todo el lago. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés tapado un lago con plantas, lo tenés seguramente anóxico. Si lo tenés anóxico, vas a tener mucho fosfato en la columna de agua. Pero sombreado. Los que pueden aprovechar ese nutriente son las plantas flotantes. Cuando le sacás la sombra, tenés un lago clarito y lleno de fosfato, y lo más probable es que ahí ganen la competencia la cianobacteria. Entonces nosotros le dijimos, si no quieren pasar a un lago verde, fétido y lleno de toxinas, y probablemente con peces panza arriba, lo que conviene es cosecharlo parcialmente. Lo cosecharon parcialmente, en realidad hubo algunos problemas de fecha, no sé qué. El tema es que un mes después el lago estaba lleno de plantas de vuelta. Igual. Déjenme buscar ese archivo. Planes de acción, lago Shangri-La. A ver. El tema es que había mucho involucramiento de la comunidad con ese lago porque había un proyecto de la Comisión de Fomento para hacer algo y pedían que se hiciera algo al respecto. Entonces, el tema es una nueva cosecha y tirarle unos cientos de miles de pesos en combustible al lago, ¿no? En cosecha, en máquinas funcionando, para que en un mes el sistema volviera al mismo estado no tenía sentido. Entonces nosotros lo que le planteamos fue, lo que nosotros le planteamos, a ver, esperen que acá estoy encontrando fotos. Y ahí que la hipótesis que el sistema responde y por eso vuelve a la planta, o hay alguno de los nutrientes que pueda ser limitante para no porque las cianobacterias deberían desaparecer, igual, ¿no? ¿Qué les parece que determine la vuelta rápida de las plantas? ¿Qué factor les parece que sea determinante? Bueno, esto es la resiliencia del sistema, podría ser, ¿no? Que ya una respuesta ya del sistema a eso. Totalmente, pero ¿qué determina que el sistema sea tan resiliente? Debe tener muchos nutrientes. ¿Sí? Y hay veces que con las plantas flotantes crecen hasta como con demasiada densidad, entonces cuando vos las cosechás después se separan las que quedan. Sí. Tienen una capacidad de reproducción asexual increíble, pero si vos las sacás después que tuvieron mucho tiempo y florecieron, pues son plantas con flores, va a haber un banco de semillas muy importante. Entonces, si además tenés un propágulo que se pueden propagar asexualmente, y además tenés un banco de semilla y le generás el espacio para que crezca y sigue teniendo nutrientes, se te va a venir. Fíjense, este es el lago en el 2008. ¿Ah? Es claro el estado, ¿no? Eutrófico, yo voy, me paro y yo te digo, mirá, este lago por abajo de 60 microgramos de fósforo, de ahí para arriba empieza a contar, de ahí hasta donde se te ocurra puede tener, pero por debajo no lo va a tener. ¿Ah? Cianobacterias, 2008. 2011. Esta fue la experiencia que yo les digo, que la Intendencia pudo solucionar. Me llamaron un 31 de diciembre diciendo, está pasando esto, 31 de diciembre de 2011, ¿qué hacemos? Intentaron y lo lograron, lo cosecharon. En el 2013 el lago estaba verde, pero sin plantas, las plantas no habían vuelto. Así pasaron varios años con dominio fitoplanctónico y sin exhibir muchos problemas. Sin exhibir muchos problemas para los usuarios del lago. Acá nadie se baña y los vecinos quieren agua para tomar mate, que no haya mal olor, que los gansos puedan estar en la vuelta. No había grandes conflictos. En el 2017, en invierno, hubo una gran creciente y el agua cruzó la calle, y después de eso, no sé por qué razón, rápidamente fue dominado por plantas flotantes. Este es el mismo lago, ¿no? Esto es marzo del 2018. En abril empezaron a intentar aplicar la misma estrategia que habían aplicado en 2011. En realidad, primero los vecinos fueron con sus hijos en la costa y empezaron a sacar plantas con la mano. Tuvieron un día entero y se dieron cuenta que no habían logrado nada. O sea, que lo que habían sacado, que era una montaña de plantas, miraban el lago y el lago estaba igual, porque las plantas se separan un poquito y vuelven a ocupar toda la superficie. La Intendencia hizo esto,
sacaba un camión atrás de otro, no logró nada. No lo pudo cosechar. Entonces, bueno, ¿cuál fue la perspectiva? Me volvieron a pedir opinión y yo digo, mirá, yo esperaría que pase el invierno porque es muy probable que esto colapse con las heladas, ¿no? O sea, es el momento donde puede colapsar, es el invierno por las heladas. Ahí tuvimos en septiembre del 2018, el sistema había pasado el invierno y estaba totalmente copado, y la Intendencia lo que hizo fue pagar 100 horas de cosecha de una máquina. Esta fue la primera cosecha, es la misma que está en el lago, ¿cómo se llama? Laguna del Diario, allí en Maldonado muchas veces. ¿Está? Fíjense, octubre, empezó en septiembre. En octubre el lago tenía unas pocas plantas, octubre. Noviembre, diciembre. 2 meses, menos de 2 meses. Mayo, pasó todo el verano del 2019 lleno de plantas. Entonces, cuando nos vinieron a decir, bueno, volver a insistir con la misma herramienta, habría esperar el mismo resultado. Entonces la propuesta es, hay que hacer una cosecha y hay que retener los nutrientes para que ni vuelvan las plantas enseguida, ni copen la cianobacteria. Y sería bueno que se haga en invierno, antes de la primavera, cosa que el sistema esté menos productivo. Eso no se llegó. El sistema pasó todo el invierno así, estamos mostrando peces. Tenemos un informe. ¿No? Las estrategias eran cosecha mecánica e inmovilización de fósforo. ¿Con qué? Con un producto, una arcilla modificada que es capaz de retener el fosfato, y aunque esté el fósforo ahí, quede ahí, no dejarlo disponible para los organismos. Se volvió a hacer la cosecha, ahora sí, 100% de cosecha, en lo posible, y se aplicó el Foslock. Néstor, ¿vos llegaste a comentar el Foslock? ¿Se acuerdan si Néstor lo comentó? No. Creo que No, pero será como la arcilla del suelo, funcionará sino como absorción, ¿no? El fósforo quizás, ¿no? Y lo retiene. Es una bentonita, es una arcilla que se modifica químicamente y se sustituyen los iones propios, que puede ser calcio u otros, por lantano, y el lantano cuando se une con el fosfato genera el rhabdofano, que es un mineral indisoluble bajo casi ninguna condición natural. En el laboratorio podré sacarle el fosfato a la fuerza, pero en el campo no se lo vas a hacer. Y viene siendo usado en muchos lugares, es un producto muy caro, esa es la complejidad. Este lago es muy chiquito y la intervención fue muy cara. Entonces pensando, ¿esto es una alternativa para los lagos de Ciudad de la Costa? Desde el punto de vista técnico sí, pero desde el punto de vista económico no parece serlo. Entonces estamos buscando alternativas, otras formas de retener el fósforo y disminuir la carga interna. Acá estábamos todavía... ¿No volvieron las plantas? Ah, perdón, capaz seguía. Yo no me quiero quedar... Lo que pasa es que esto fue una presentación que yo hice para los vecinos y fue previo. Las plantas no volvieron, el sistema estuvo con muy buena calidad de agua por 1 año y 2 meses, y en el verano, no en el siguiente, en el otro, hubo una floración de cianobacterias bastante intensa. ¿No? O sea que la intervención aseguró que no volvieran las plantas enseguida, pero el problema de la eutrofización se volvió a expresar después de unos 14 meses. ¿Ah? Y eso era esperable. Porque una de las cosas que nosotros nos tenía más complicado para proponerles cosas en la Intendencia es, yo puedo proponerte cosas, pero puedo asegurarte de que el problema va a resurgir. ¿Por qué? Porque le va a seguir llegando fósforo por la napa freática al sistema, y el sistema se va a volver a eutrofizar. Y yo no puedo decirte en qué plazo va a ocurrir eso. Pero lo único que podemos hacer para calcular esa tasa de recuperación de nutrientes del sistema es intervenir y monitorear. Si no monitoreas no aprendes nada. Vas a ver algún resultado, pero no monitoreas nada. Bueno, y en eso estamos trabajando, ahí está haciendo su monografía de la licenciatura en gestión ambiental Sophie Regerman, tratando de, por ahora haciendo una monografía con respecto a avances en los últimos 5 años en el conocimiento del uso del Foslock, y después vamos a tratar de analizar esta experiencia en particular del lago. ¿Tá? Pero la lógica es esa. Los nutrientes en el lago hay que inmovilizarlos. Foslock da resultado, no es definitivo, es como cortar el pasto de un jardín. Sabés que va a crecer de vuelta, ¿tá? Y bueno, el tema es que tiene que ser económica, técnica, ambientalmente factible. Entonces estamos buscando alternativas con aluminio, con compuestos de aluminio, ahí hay una pasantía de
tecnóloga química de una muchacha que terminó hace poquito probando PAC, que es policloruro de aluminio, para capturar fosfato. El problema del aluminio es que si no lo usas bien y queda libre puede ser tóxico, puede llegar a niveles de toxicidad. Entonces hay que saber usarlo muy bien para que no haya riesgos ambientales. ¿Tá? Es lo que personalmente me tiene un poco nervioso. Pero es 10 veces más barato que el Foslock. Julián, vos ibas a decir algo. No, sí, quisiera saber cómo se comportan estas plantas con el oleaje, digamos, porque acá me imagino que esto es un lago que tiene cero oleaje, y eso combinado con la disponibilidad de nutrientes y que tiene una incidencia de radiación solar directa así impresionante, claro, las condiciones están óptimas. Pero no sé, quizás como cambiando otras condiciones, no sé, quizás, yo qué sé, me imagino. Porque hoy estaba mirando ayer, estudiando las presentaciones y eso, y me recuerdo que el factor oleaje también era determinante para el establecimiento de ciertas especies, al menos, de macrófitas. Sí, exacto. Vos fíjate, en estos lagos, ¿cuáles son los que a veces pasan por dominio de plantas flotantes? Este que estamos hablando es este chiquitito, es el más chiquito de todos. Y eso hace que la interacción con el viento sea mínima y el oleaje sea despreciable, este de acá. Otro sistema que está dominado por plantas flotantes es este del Parque Roosevelt, ahora está totalmente dominado. No es que sea tan chico, pero tiene, como decía Néstor, una mucha cortina vegetal. Altísima alrededor, altísima. 30 metros de árboles todo el entorno y está muy protegido del viento. Les muestro otro. ¿Verdad? Lagos muy protegidos del oleaje, muy dominados por plantas flotantes son este y este. Son lagos pequeñitos. Ahora están uniendo los lagos, van a ser un gran lago de esta superficie, de toda esta superficie. Este es el sistema más contaminado por nutrientes del país. Estamos en el entorno de 1000 microgramos de fósforo. ¿No? Virginia decía de 100, el otro, estamos en el entorno de 1000. Vos, Néstor, decías que 100 era muchísimo. El tema que comparativamente para estos lagos de la zona no es tan. Me preocupa no, se me plantea la pregunta, ¿por qué ese lago que está estudiando Virginia es tan productivo y otros no, siendo de que ese no es el que tiene más nivel de nutrientes? Pero fíjense este otro. Esto de acá es un lago. Este lago, que ha generado varios conflictos ambientales y sociales acá en la zona desde hace estos últimos años, es el lago, esto es el country de Lagomar. Este lago está totalmente tapado de plantas flotantes, pero no es solo plantas flotantes. Plantas flotantes es una isla flotante que se armó arriba, porque fueron creciendo una arriba de otra hasta armar árboles. Y acá abajo hay un lago de varios metros de profundidad. Inescrutable, inalcanzable. En general, yo lo que veo es que la cobertura en altura en las inmediaciones y el tamaño del lago acá son claros determinantes de si pueden o no pueden establecerse las plantas acuáticas. Tiene que ver con el oleaje que vos decías, Julián. No sé cuál es el límite, ¿viste? de la superficie, porque el gradiente no es continuo del tamaño de los lagos. Pero si vos te fijás, los otros en los que han aparecido plantas no son los más grandes. Este de acá ha tenido dominio de plantas. Este de acá ha estado siempre dominado por plantas. Y es chiquito. Pero igual digamos, pueden... tipo, aumentar el oleaje no es una medida, digamos, o no tiene tanto impacto como uno podría esperar. No creo que hayan formas prácticas de hacerla, porque lo que podría involucrar de costo energético sería monstruoso. Sí, sí, claro, estamos hablando de movimientos mecánicos, ¿no? Sí, es una locura de costo, claro, total. No han habido propuestas, habría que verlo. No sé igualmente, imagínate que estos lagos en una ciudad muy plana, vos levantás medio metro de ola, 20 centímetros de ola y capaz que inundás la calle que está al lado. Sí, no es factible, seguro. Está bien. ¿Ah? Gente, estamos en hora. Yo quería mostrarles algo que va a ser muy rápido. Este es del lago chiquito. Tenemos una boya que es completamente diferente en este sistema. En vez de tener sensores de temperatura en fondo y superficie, oxígeno, pH y otras cosas, tiene solo sensores de temperatura, pero cada medio metro. Entonces, puedo estar errando en las profundidades, pero tiene más sensores de temperatura. ¿Tá? Tiene una discriminación vertical fina de temperatura. Me acuerdo que tiene a 0,6, 1,6, 2,6, 3,6. Cada 1 metro seguro tiene. Y acá tenemos temperatura del aire y temperatura del lago.
¿Qué nos permite ver esto? Y nos permite ver mucho la microestructura a corto plazo, la microestructura térmica del sistema. Fíjense que acá hay algunos procesos de estratificación incipiente que vuelven a mezclarse. Acá hay calentamiento superficial, enfriamiento superficial, calentamiento superficial, enfriamiento. Y acá hay mucho detalle fino de la estructura térmica del sistema. ¿Ah? Fíjense que hay momentos en donde la temperatura en superficie tiende a disminuir, ¿no? Se hace más verde. Y nosotros vamos a tratar, este es uno de los sistemas que Laura López, que es otra estudiante que está haciendo su maestría en modelación numérica, va a tratar de entender en este lago en particular. Está que tenemos mucha información muy fina de la estructura térmica. Y estos datos, ¿ven la muchacha ahí? ¿Ven una nutria en un video? No, seguimos viendo el gráfico anterior. Que les comparto y ya cerramos. Ahora sí. El problema es que estamos luchando contra todos los enemigos. Y esta amiguita, esta nutria de acá, ya nos comió todos los cables de la boya en febrero. Nos destruyó la boya de Shangri-La. Hubo un domingo que la boya dejó de enviar datos y la verdad que no, yo no podía entender qué pasaba, ¿no? Y me fui con el dron, vi que había algo marrón en la boya, entonces le puse el dron arriba para que no se escapara y se lo fui bajando despacito y filmé esto. ¿La llegaron a ver a la amiga ahí? Sí. Ahí. Bueno, y este sábado estuvimos en otro lago porque tenemos que ahora las pollas de agua encontraron un buen lugar para descansar arriba de la boya, entonces nos defecan toda la boya, tapan de caca todos los paneles y deja de cargar la batería y ahí empezamos a perder datos. Así que bueno, es una lucha obtener estos datos, pero estamos avanzando bastante en el conocimiento de los sistemas. Espero que para la edición 2022 del curso ya hayan algunas publicaciones y tesis terminadas con estos datos que vienen bien. Gente, estamos en hora. ¿Alguna duda, algo que quieran profundizar? Si no, les propondría ir cerrando por acá. No, yo solamente quería hacer una consultita. ¿Ya están marcados más o menos cuándo van a hacer las salidas de campo y los parciales? Sabés que no, pero para el jueves déjanos planificar y el jueves conversamos alguna propuesta al respecto. ¿Parece? Mira, en realidad la salida de campo hay un factor limitante que es la financiación del combustible. Nosotros hicimos una solicitud, nos dijeron que seguramente hubiera disponibilidad, pero no tuvimos una contestación formal y estamos un poco a la espera. ¿Tá? Pero lo más probable es que como no han habido salidas de campo por el tema de la pandemia, podamos conseguir recursos para la financiación. Y ahí planificamos a ver cuántas clases nos falta. El esquema ideal es tener la salida antes del parcial. Ese es el esquema ideal. No siempre lo logramos, porque además depende hasta de lo meteorológico. ¿No? Porque en ciertas condiciones meteorológicas, por más que la planifiquemos, después no da para hacerlo salir. ¿Tá? Pero el jueves, Mabel, venimos con una propuesta, hacemos todo lo posible por venir con una propuesta. ¿Tá? ¿Algo más que le parezca? No, por acá. Gracias. Gracias, Vicky, por estar. Gracias a todos, gente. ¿Qué pasa? Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Chau. Chao. Muchas gracias.